Hola, en esta segunda videoayudantía del texto de Taggart vamos a ver el tercer capítulo, que es el sobre teoría representacional basada en reglas. Ya, entonces, primero que nada, ¿qué son las reglas? Las reglas son estructuras de si, entonces, si bla, entonces bli, si x, entonces y, y eso lo podemos llenar como queremos. Entonces, eso puede ser de muchas maneras, pero esa es la estructura básica. Y lo interesante de este modelo, de esta teoría, es que desde su inicio pretende dar cuenta de la cognición humana. Se pretenden generar sistemas artificiales que repliquen las formas de cognición humana. Y ahí está, por ejemplo, ACTR, que a lo mejor lo van a ver en clases, pero está mencionado, SOAR. Hay distintos sistemas que desde el primer momento era su objetivo. Partamos a evaluarlo como nos propone Taggart. Primero estaría la capacidad representacional de esta teoría. Como vimos, la estructura es bien simple. Estaría el sí, que es la condición, bla, entonces, que sería la acción. Súper sencillo. Pero con esto mismo podemos hacer que quepa en esa, como qué tipo de información cabe en esta forma de representación. Estaría información general, sí, condición, eh, un plato es una cazuela, entonces tiene papas, qué sé yo. Procedural, como sobre acciones a realizar. Entonces, si voy a pasar un cambio, entonces tengo que antes apretar el embriague. Regularidades lingüísticas. Y también caben algunas formas lógicas que hubieran visto en el capítulo de lógica, pero no corresponde en el momento. Pero muchas formas lógicas caben efectivamente en esta forma de representación basada en reglas. Ahora, es menos elegante de alguna forma que la lógica, la representación basada en reglas. La lógica, por ejemplo, incluye de por sí formas para representar el no, el entonces, o sea, no solo el entonces, sino que el no, el todos, como que tiene más operadores que este sí y entonces solamente. Pero muchas de las cosas que se pueden hacer en lógica se pueden traducir a reglas como con menor elegancia, pero con mayor capacidad computacional. Eh, Además, está la opción como dentro de esta estructura simple de sí, condición, entonces, acción, se puede tener múltiples condiciones. ¿Qué pasa, Balu? Espera que mi perro entró a la pieza. Entonces puede haber múltiples condiciones y múltiples acciones. Esto le da mayor flexibilidad a las reglas, como no solamente es si, qué sé yo, le tiro el huesito, entonces lo voy a ir a buscar, sino que sí, le tiro el huesito y, y si está en un lugar donde lo pueda recoger, entonces lo voy a ir a buscar. O si le tiro el huesito, entonces lo voy a ir a buscar y... Sí, dale, mi hermano lo vino a sacar. Eh, entonces lo voy a ir a buscar eh, y se va a entretener, qué sé yo. Entonces puede haber mucha información contenida. Es más flexible que si solamente fuera un sí y entonces. También lo que se obtiene a partir de una regla es menos universal que desde una afirmación lógica. Entonces, por ejemplo, cosas que son contrarias no se pueden tolerar en términos lógicos, pero en términos de reglas uno sí puede tener dos cosas que sean contradictorias en teoría, pero como computacionalmente seleccionar la que sea correcta. Em, Pueden tener interpretaciones por defecto, por ejemplo. Entonces, que por defecto yo voy a asumir que el ejemplo que dan en Taggart como que todos los estudiantes están estresados, pero que se puede cambiar y modificar en excepción. Entonces, qué sé yo, bajo la lógica yo no podría tener la representación de todos los estudiantes están estresados y la de, qué sé yo, Jaimito no está estresado. Eso no podría suceder, pero sí podríamos tenerlo en, lógica, en la teoría en base a reglas, porque nos permite tener además esa representación de una excepción. Ya, ahora, ¿por qué también es más interesante este formato que el de lógica, como de una lógica más formal? Porque está mucho más orientado a metas, objetivos y acciones. Entonces está desarrollado de tal forma esta estructura, estas representaciones, que sea mucho más fácil después que los procesos que se realizan eh, sean más cercanos a lo que hacemos nosotros como humanos. Entonces, claro, a lo mejor la lógica es súper interesante para hablar de propiedades del átomo, pero para ver qué vamos a hacer este viernes en la tarde, no es tan interesante pensarlo lógicamente, sino que a lo mejor en términos de regla, que sería más flexible y más atingente a objetivos, metas y efectivamente hacer algo en relación a eso. Ya, entonces, en términos de la capacidad computacional, tendríamos la resolución de problemas,
Y acá, para resolver un problema, nos hablaban de que la lógica, como la base es el razonamiento, no es necesario que lo lean, pero como la base sería el razonamiento, como, dado que tengo estas premisas, entonces puedo decir esto otro. Acá la operación mental, la base es la búsqueda. Hay un espacio de probabilidades, hay 1000 probabilidades, por ejemplo, ya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un grupo de amigos y ¿qué vamos a hacer el viernes en la tarde? Hay infinitas posibilidades. Está, desde podemos ir a una discoteca, pero podemos ir a una discoteca, a cuáles de las 20 discotecas podemos ir a la casa de una amiga, cuál de las 5 amigas, no tantas amigas, podemos ir a, qué sé yo, podemos quedarnos estudiando, ¿estudiando qué? Y habría mil opciones, y para ver desde el estado actual que tenemos hasta un estado deseado, podemos generar una búsqueda de todo ese espacio de posibilidades, ya, y como qué camino podemos seguir en todo ese como árbol de posibilidades que nos va a llevar desde el estado actual al estado deseado. Entonces, ahora, si hacemos como una búsqueda totalmente exhaustiva, podemos estar infinito rato. A mí me gusta el ejemplo que da Taggart de como, ¿cómo me voy a vestir? Tengo 3 poleras, 3 pantalones, 3 pares de zapatos y tengo que decir cuáles me voy a poner, me los puedo probar absolutamente todos, pensar en todas las combinaciones y ya son muchas combinaciones. Eh, y para eso hacemos lo que se llama no solamente no hacer como una búsqueda tan exhaustiva, sino que agregar reglas que van a ser menos demandantes en términos computacionales y en términos de tiempo, que denominaremos heurísticas. Entonces, qué sé yo, si es el cumpleaños de una de estas 5 amigas, entonces voy a ir, como independiente, se va. Como son esas reglas que uno también tiene implícitamente, como uno sabe que tiene. Y ahí, por ejemplo, daban los ejemplos de cuando te voy a vestir, te vas a vestir. No voy a usar zapatos negros con los pantalones negros porque me voy a ver emo. Y no hay un porqué en verdad, pero no, sí se usan pantalones negros, entonces no se ocupan pantalones, zapatos negros, qué sé yo. Y esas reglas permiten acotar el espacio de búsqueda y hacer que las soluciones se den más fácilmente. Aunque claro, a lo mejor el mejor looks posible incluye zapatos negros y pantalones negros, pero filo, como sería imposible llegar a él porque es demasiado exhaustivo. O qué sé yo, como cuál es la mejor opción para carretear el viernes, de hacer el viernes en la tarde. A lo mejor estaríamos todo el viernes en la tarde pensando en qué hacer en vez de efectivamente hacer algo que a veces pasa, como, ya, pero podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro. No, como tener estas como heurísticas que permiten acotar, sirven para disminuir el tiempo y procesamiento necesario. Ya, entonces en términos de planificación, ahí es bien simple, tenemos un estado inicial y un objetivo, y se puede hacer lo que se llama la planificación como hacia adelante o hacia atrás. Entonces, estaría un estado desde mi estado inicial, qué pasos tengo que ir siguiendo para llegar al estado final, como el estado deseado, o al revés, desde el estado deseado, qué pasos como hacia atrás puedo ir haciendo que me lleven hasta el estado inicial en el que estoy. Claro, esto también puede ser bidireccional. Entonces doy un paso para atrás, un paso para adelante, hasta que encuentre donde se unen y ahí que arma el camino. Em, Ahora, es interesante que eso también se podría hacer con lógica. Se podría hacer una deducción lógica de qué es lo mejor para hacer en un viernes en la tarde, pero hay un foco particular en esta aproximación a la selección de reglas, como qué reglas, qué estrategia es la mejor, es la que me va a dar o no otro. Em, eh, un foco particular en esta selección de una estrategia que va a ser como la más óptima. Ahora, para la toma de decisiones, por sí solas las reglas no son suficientes para determinar qué estrategia es mejor. Entonces, necesariamente tenemos que agregar componentes de, por ejemplo, gracias Maca, mi hermana sacó el perro, eh, de probabilidades y de valor. Entonces, por ejemplo, cuánto me gusta efectivamente ir al cumpleaños de mi amiga y qué tan probable es que lo pase bien. Entonces ahí se puede tomar una decisión, porque uno dice, ya, si hago esto, la probabilidad de que obtenga, qué sé yo, ganancia o como que le asigno un puntaje, en el fondo como esta es una decisión de 100, esta es una decisión de 200, ya, obvio que la decisión de 200 me da mayor ganancia. También se puede pensar, se le puede agregar a esto para lograr la toma de decisiones, se puede hacer como, cómo se ajusta a esto un marco conceptual interno, pero eso ya da más lo mismo. Ahora, para dar explicaciones, es posible cuando las reglas que conocemos permiten inferir la explicación desde lo que ya sabemos a lo que queremos explicar. Entonces las explicaciones ahí serían más acotadas. Ya, en términos de aprendizaje, puede haber ciertas reglas innatas, hay toda una teoría en el lenguaje, pero también, obviamente, hay un tema de aprendizaje que tenemos nuevas reglas. Entonces, claro, qué sé yo, esto solo, siempre voy a ir al cumpleaños de Camila, Javier y Josefa,
es una regla que ustedes van a haber desarrollado con el tiempo. Y eso se podría deber a, por ejemplo, generalización inductiva, que esto no aplica al cumpleaños a los cumpleaños de los amigos, pero por ejemplo que uno genera una regla de, qué sé yo, eh, si falta una prueba, entonces me va a traer muchos problemas. Y cada vez que falte una prueba, me trae muchos problemas. Faltaba una prueba, me traía muchos problemas. Faltaba una prueba, me traía muchos problemas. Y genero esa regla. Oh, si falta una prueba, entonces voy a tener muchos problemas. Eh, y así se genera una regla nueva. Como de muchas experiencias, se generalizan y generan una nueva regla. También puede ser desde otra regla. Y ahí, por ejemplo, hablaban en el texto de la agrupación. Reglas muy específicas se pueden formar en una muy general, como una vez que ya están... por ejemplo, dan el ejemplo de cómo manejarse cómo decidir ir a algún lugar. Entonces, sí, tomo la costanera que va por el lado del Mapocho y doblo por Andrés Bello. Entonces, llego al metro y ahí tomo el metro. Entonces, podemos transformar esa regla gigante de, sí, quiero ir a la casa de mi amiga, entonces sigo la ruta a la casa de mi amiga, que ya generalicé, ya generé como una regla mayor. Entonces, muchas reglas chiquititas y específicas, pop, se transformaron en una regla grande y más eficiente. Pero también estaría la especialización, que sería, claro, como, sí, quiero ir a la casa de mi amiga, hago todo esto, pero también lo puedo modificar, excepto si hay marcha, tengo que tomar el metro que se tengo que caminar hasta Salvador, porque Baquedano probablemente va a estar cerrada, por ejemplo. Y esa puedo ir especializando y haciendo más refinada esta regla que ya tenía. Y eso así con todas las reglas. Y también hay una forma de aprendizaje que sería razonamiento abductivo. Ahí pueden leer con más detalle en el texto que es el razonamiento abductivo, pero en forma bien general es como dar vuelta a la regla. Es que sé yo, si yo sé que eh, si el perro está aburrido va a venir a buscarme, eh, como puedo entonces deducir, hacer como abductivamente, que si el perro vino a buscarme, antes de ser porque está aburrido. A lo mejor es porque, como claro, como en Lacia sí que el pequeño Timmy se cayó al pozo y como me vino a buscar porque mi hermano se cayó a un pozo, pero claro, no es lo más probable. Entonces, haciendo este razonamiento abductivo, puedo generar aprendizaje, puedo generar conocimiento nuevo, aunque como hay un salto como de fe en el fondo, a, como que genera una hipótesis desde lo más probable, pero que no necesariamente es así. Ya, otra forma de aprendizaje es que las reglas van ganando como fuerza y consistencia y facilidad de ser activadas por experiencia. Y lo que no menciona en el texto es que también sucede al revés. Entonces, una regla que yo no ocupo en mucho tiempo, voy a probablemente ir perdiéndola. Entonces, qué sé yo, si mi amigo está enojado, entonces es probable que esté muy silencioso. Ya, y ese es un amigo que tengo desde, qué sé yo, pre-kinder. Claro, actualmente a lo mejor esa va a ser la regla que tengo sobre ese amigo, pero que si en pre-kinder hubiera sido así, ese amigo está enojado, entonces va a tirar arena. Y esa regla, como no sucede hace mucho rato, dejó de ser relevante. Entonces, cada vez que una regla se ocupa y se ocupa de forma y funciona, o pasa una experiencia que la refuerza, las vamos reforzando más y más. Y al revés, una que no sucede por mucho tiempo o que tiene mucha experiencia contraria, entonces claro, ha estado muy enojado, pero no ha estado tirando arena, y ahora quizás voy a perder mi regla de que cuando mi amigo Felipe se enoja le tira puñados de arena a la gente porque a los 22 años ya no corresponde. En términos de lenguaje, ¿qué nos permiten hacer las reglas? Aquí hay todo un debate, porque si recuerdan de sus cursos de historia de la psicología, estaban los conductistas que creían que solo se aprendían las reglas por asociación, que uno escuchaba las cosas y ahí iba aprendiendo, como generando reglas de aprendizaje para aprender el lenguaje. Pero por otro lado estaría Chomsky, que dice que nosotros tendríamos como a la base una gramática universal, que es una serie de reglas que se pueden, como una serie de switches, esa es como la metáfora que ocupa, que se pueden activar para un lado a otro. Entonces, ya me tocó nacer en un lenguaje o estar expuesto a un lenguaje donde, qué sé yo, los artículos tienen género, ¡pup! Se activa. Y eso serían reglas innatas que se activan con la experiencia. O para los conductistas, reglas que voy generando por mi exposición a contenido frecuentemente. Ahí es bien interesante que, claro, Chomsky en el fondo le dijo a los conductistas como hermano a ir
palabras que uno nunca escucha y entiende gramaticalmente, hay frases que uno nunca ha escuchado pero hacen sentido, la gramática tendría reglas innatas. Entonces, Chomsky tuvo mucho y tiene harta validez y harto apoyo en la comunidad de las ciencias cognitivas. Como lingüista, después Chomsky se fue en otra. Y ahí cada uno con lo suyo. Y ahora, también hay reglas explícitas que aprendemos, y ahí, em, por ejemplo, los niños chicos es bien evidente, que uno aprende reglas, como un poco como a lo que se basaba más los conductistas, que uno aprende reglas por la experiencia y las aplica, y a veces las aplica mal. Entonces la típica está nevando, que no, pues está nevando, pero como es una forma rara de, mm, de transformar la palabra, los niños van y aplican una regla más general y consistentemente un montón de niños va a decir que están nevando. Ya, en plausibilidad psicológica es súper interesante porque como desde un inicio se había pensado que en las reglas como una forma de modelar la cognición humana, bueno, no necesariamente por eso les iba a ir bien, pero les fue bastante bien. Y actualmente existen muchas formas de modelamiento, muchos modelamientos basados en reglas. Entonces voy y hago, qué sé yo, un modelo en ACTR, que a lo mejor les van a mostrar en clase, los pueden buscar. Voy a modelar usando este sistema de reglas, un montón de procesos mentales, un montón de conductas, un montón de situaciones, y se modelan bastante bien. Como hay muchos modelos que han funcionado súper bien, incluyendo los errores. Y así, haciendo estos modelos en base a reglas, se han logrado modelar bastante bien cosas bien variables. También se ha logrado modelar el aprendizaje, o sea, se ha encontrado evidencia sobre esta forma de aprendizaje conductista, sobre esta forma de aprendizaje con gramáticas con reglas innatas, formas de aprendizaje social basado en estereotipos, por ejemplo, muchos temas de desarrollo cognitivo y cómo vamos adquiriendo nuevas reglas y afinando nuestro conocimiento basado en reglas. Y también, como el que mencionaba, adquisición del lenguaje, y es bien evidente cuando los niños, como lo mal que hablan los niños, oh, es súper transparente como cuando un niño habla mal, está hablando mal y habla mal de una forma bien consistente, un niño habla mal y es como, ah, mira cómo estás aprendiendo a afinar tus reglas de este lenguaje. En términos de plausibilidad neurológica, de nuevo no hay mucho. En ACTR han buscado tener bases a los distintos módulos de ese modelo, pero no mucho más que eso. Pero sí, como a la base estaría esta idea de que cuando una neurona se activa y a medida de como con esa propagación del impulso activa la otra, estaría como implícita esa estructura de sí, entonces. Si esta neurona se activa, entonces esta otra se activa. Pero claro, como de eso a decir como esta es la neurona de la condición y esta es la neurona de la acción, mula, como no han podido pillar nada del estilo. Y en aplicaciones hay un montón de cosas, como entender cómo aprendemos el lenguaje, entender cómo aprendemos las distintas cosas, entender qué reglas tenemos en nuestra mente, nos ayuda a diseñar mejor las cosas, a explicar mejor, a educar mejor. Y también como una aplicación que no, porque ahí lo pueden leer en el texto, pero una aplicación que no sale en el texto es, por ejemplo, en salud mental y en clínica, o en general en laboral también, como si conocemos las reglas que tiene una persona, que pueden ser rígidas o inadecuadas por una situación, pueden estar llevándola a ser menos óptimo, o a tener sufrimiento, o a tener dificultades en su día a día. Si yo creo que si es mujer, entonces es traicionera, eh, regla real de muchos pacientes míos y de amigas, pacientes y hombres y mujeres, eh, a lo mejor esa es una regla que le está trayendo, como que la está aplicando, lo está haciendo funcionar en el mundo, pero que quizás le está trayendo dificultades en su salud, en su quehacer, en su felicidad en general. Y con eso podemos tratar de modificarla con experiencia, con contraejemplo, y ver cómo también entender cómo se modifican las reglas o cómo se aprenden nuevas reglas, cómo se generan reglas, también nos ayuda a entender cómo piensan las personas, cómo funcionan las personas. Eso, así que una vez que terminen esto van a poder, bueno, vean en el orden que quieran, pero esta es la segunda videoayudantía y solamente les queda la de conceptos. Eso para la primera parte de Taggart. Que les vaya muy bien, chao.